Son las 3, las 2 en Canarias. Estados Unidos ha registrado en las últimas 24 horas más de 40.000 nuevos casos de coronavirus. Supone un pequeño descenso respecto al sábado, aunque hay estados que el fin de semana tardan más en notificar sus casos. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El sábado se detectaron 3.000 más y el viernes 20.000 más. Así que la explicación de esa bajada tan pronunciada está en principio en que aún faltan varios estados por actualizar los datos después del fin de semana. Trump ha escrito hace nada en Twitter, de nuevo refiriéndose al coronavirus como el virus de China. Dice que los casos aumentan porque están haciendo más test, que es el argumento que está utilizando estos días para explicar los récords continuos que han ido registrando. En cambio, la alcaldesa de la ciudad de Phoenix, en Arizona, dice que los laboratorios para hacer test están colapsados, que llevan desde abril pidiendo ayuda a las autoridades públicas y a las empresas privadas, pero que siguen sin solucionarse el problema. La alcaldesa critica que se esté declarando la victoria ya cuando aún están en plena crisis. Y allí, en Estados Unidos, un grupo de científicos ha pedido a la Organización Mundial de la Salud que revise sus recomendaciones sobre el virus, porque dicen hay evidencias de que puede transmitirse por el aire en espacios cerrados. Y teniendo esto en cuenta, tendrían que cambiar algunas normas, como el uso de las mascarillas también allí en los sitios cerrados. Enrique San Valentín. Es uno de los temores de la comunidad científica, teniendo en cuenta el rápido aumento de casos que estamos viviendo estos últimos días. En una carta adelantada por el New York Times, 239 científicos afirman que el coronavirus puede transmitirse a través de los sistemas de ventilación. Si esto se confirmara, las mascarillas serían necesarias también en espacios cerrados y los edificios deberían minimizar la recirculación del aire, además de instalar filtros más potentes y rayos ultravioleta. No es la primera vez que se alerta de esto, porque ya a principios de abril 36 expertos en calidad de aire se dirigieron a la OMS por el mismo motivo, aunque la organización de momento mantiene que no hay conclusiones claras. Sobre la desescalada aquí en Europa, este fin de semana han reabierto los pubs en Inglaterra y aunque las autoridades esperaban que la situación fuese peor y no hubo ningún incidente, sí que se vieron aglomeraciones y a mucha gente que no respetaba las normas ni las distancias de seguridad. Santiago Herranz. El que ha sido denominado coloquialmente como Super Saturday ha sido uno de los días más esperados por los británicos desde hace meses. Con la reapertura de los pubs, tanto del espacio de las terrazas como el interior de los mismos, las personas han regresado a un sector, el de la hostelería, que ha sido uno de los más dañados por la pandemia. Las calles del barrio de Soho, en Londres, han sido las más transitadas desde esta reapertura y muchos de los comerciantes de esta zona agradecen la vuelta de consumidores, pero tienen miedo de que el incumplimiento de las medidas de distanciamiento pueda producir nuevos rebrotes, haciendo que tengan que volver a cerrar sus negocios. En general, se ha cumplido con el distanciamiento, sobre todo en el interior de los pubs, donde solo se acude con cita previa, y donde sí que se han producido aglomeraciones ha sido en las terrazas, en las que, pese a la existencia de puestos de vigilancia de la policía en las zonas más concurridas, con el objetivo de disolver grupos de gente que incumplieran las normas, sí que se han registrado aglomeraciones. En España, este lunes empieza la selectividad en la mayoría de las comunidades autónomas, en las 12 que faltan porque algunas ya hicieron las pruebas de acceso en el mes de junio. Un examen que este año se celebra mucho más tarde por la pandemia y que estará marcado por las medidas sanitarias como el uso obligatorio de la mascarilla. De la Molina. La prueba de acceso a la universidad se realiza esta semana en 12 comunidades autónomas, es decir, en todas, salvo Navarra, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Canarias, que las hicieron a final de junio. La pandemia ha alterado el calendario y ha provocado que los exámenes se celebren este año especialmente tarde y con importantes medidas sanitarias. La mascarilla es obligatoria y se han ampliado los días y los espacios para garantizar la distancia de seguridad. A las pruebas se presentan más aspirantes que el curso pasado. En Madrid, por ejemplo, son un 20% más después de que las comunidades acordaran flexibilizar los criterios de evaluación y titulación. Esto provocará previsiblemente la subida de las notas de corte de muchas carreras. Los exámenes mantienen la estructura de otros años, aunque se garantizará que habrá suficientes preguntas de los primeros trimestres para sacar la máxima nota y que ningún alumno se vea perjudicado por las semanas de confinamiento. Y una cosa más, los 180 migrantes que fueron rescatados en el Mediterráneo por el barco Ocean Viking de la ONG SOS Mediterráneo van a trasladarse a otro barco para guardar cuarentena por el coronavirus. La embarcación va a estar atracada en Sicilia y tendrán que estar allí 2 semanas. Lucas Font, buenas noches. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Más de 10 días a bordo han pasado algunos de los inmigrantes, pero hasta ahora el barco no había recibido respuesta por parte de los gobiernos de Malta e Italia.
Una situación insostenible que ha llevado a 2 personas a saltar por la borda y a otra a tratar de suicidarse en los últimos días. Finalmente Italia ha autorizado la llegada de la embarcación a un puerto siciliano, donde las 180 personas rescatadas y la tripulación deberán guardar una cuarentena de 15 días en otro barco. La ONG SOS Mediterráneo lleva días criticando la decisión de los gobiernos de Malta e Italia de declarar sus puertos como no seguros por la pandemia de coronavirus. Una situación ante la que el resto de países europeos no están dando respuesta, según la organización, a pesar del acuerdo de redistribución de inmigrantes firmado el pasado septiembre entre estos 2 países y los gobiernos de Francia y Alemania. Pues de momento es todo. La información sigue en nuestra web cadenaser.com y dentro de...